vamos a ver que hay determinadas transacciones que existían en R3 que ahora en HANA ya no existen, ¿vale? Directamente ya no existen. Hay otras transacciones que han quedado que te redirigen. Es decir, si tú pinchas una transacción, miras, por ejemplo, pongo un ejemplo, si nosotros nos vamos a finanzas, gestión financiera, me voy a acreedores, datos maestros y le doy a FK01, en For HANA, fijaros, veis que pone aquí abajo redireccionando a transacción Business Partner, BP, transacción FK01 obsoleta. Si nosotros si vamos a R3, esta transacción, fijaros, existe. ¿Lo veis que existe? Pues en HANA, con For HANA ya esa transacción es obsoleta y te redirige a una transacción que sería la BP o interlocutor comercial o business partner, ¿vale? Por ejemplo, hay otras transacciones en HANA que ya no te redirigen, que simplemente ya no existen en HANA y sí existían, ¿vale? Y sí que existen en R3, ¿vale? Por ejemplo, el cierre del ejercicio, lo que es los saldos, ¿vale? Los saldos antes había una transacción en R3 que se hacía el cierre de saldos de acreedores y deudores y cuentas de mayor o cuentas de mayor y cuentas de activos fijos se hacían en dos transacciones diferentes y ahora en HANA lo que es el cierre de las cuentas, da igual que sean cuentas, cualquier tipo de cuenta o cuentas de activos fijos, lo hacen en la misma transacción. Es decir, han simplificado determinada configuración, ¿vale? Luego también el sistema Fiori, para la hora de crear, otra de las cosas que ha cambiado, los bancos propios, antes se podían crear en R3, se podían crear en lo que era en el RP, en lo que es el Query, ¿vale? Ahora ya en HANA, lo que es el banco propio lo tienes que crear en Fiori. Pero como hay una equivalencia con Fiori, con el menú, con el RP, ¿vale? Con el Query, queda grabado, lógicamente, ¿vale? Esa es otra de las cosas, o el cierre, o determinadas transacciones que han desaparecido, otras que te redirigen, ¿vale? Pero para lo que nos afecta a nosotros, ¿vale? A lo que nos afecta a nosotros, en finanzas, prácticamente el 90% de lo que se hacía en R3 se hace ahora en HANA. O sea, no hay gran variación en cuanto a un sistema a otro. Sí que tenemos que tener en cuenta que a nosotros ya desde el punto de vista interno nos afecta poco porque quiero decir que al final que corra en una base de datos HANA o corra en una base propia. ¿Cómo accedemos nosotros a lo que es un dispositivo Cisco? Fijaros, si nosotros cogemos cualquier dispositivo, un portátil o un sobremesa, lo que sea, todos tienen un sistema operativo. Luego, ese sistema operativo, ¿qué hace? Pues tiene que interactuar con lo que sería la parte del hardware, ¿vale? La parte del hardware es lo que se conoce como el kernel, ¿vale? Hay una parte que es la que interactúa con aplicaciones, con el usuario, que esto es lo que sería el shell. Luego, un usuario pues interactúa con el shell mediante la línea de comandos, ¿vale? Y ya también puede acceder, por ejemplo, a través de la interfaz gráfica. Luego, cuando hablamos del shell, ¿qué es lo que es? Pues la interfaz del usuario. Es el que permite a los usuarios solicitar tareas del equipo. Que esto se puede hacer a través de la línea de comando o se puede hacer a través de una interfaz gráfica. Si nosotros nos venimos aquí, espera, lo tengo abierto 2 veces. Si yo vengo aquí y cojo cualquier router, si me vengo aquí, nosotros tenemos por un lado la línea de comandos, en que vamos a empezar a trabajar con ella, y luego tenemos aquí, aquí nos dice que todavía está arrancando, ¿vale? Ya lo tenemos arrancado, y aquí tendríamos la parte de la interfaz gráfica que nos puede permitir a nosotros poner aquí lo que serían los datos, ¿vale? Fijaros cómo cada vez que yo me muevo aquí, se refleja aquí. O sea, yo estoy en la gigabit 01 y aquí estoy en la gigabit 01. Me voy a la gigabit 00 y me cambia a la gigabit 00. Pero fijaros que para ir de una a otra, él ya me incluye lo que es un comando exit. O sea, sale de este modo
para volver a entrar en otra interfaz, ¿vale? Luego eso sería como el shell. Luego tenemos el kernel. En el kernel, digamos, es la comunicación entre lo que va a ser el hardware y el software de los dispositivos. O sea, lo que hace es administrar los recursos para que estén disponibles para todos los comandos que nosotros vayamos solicitando. Y luego está la parte de hardware, en que esa ya sabemos en que es la parte física, ¿vale? Lo tangible, lo que vemos, las placas, los dispositivos, el ratón, la pantalla, la tarjeta gráfica, ¿vale? Eso es todo lo que lleva. Luego, cuando nosotros queremos interactuar directamente a nivel de comandos, ¿vale? Con la línea de comandos en el sistema, que hace, pues ejecuta ese comando. En ese comando lo ejecuta y nos da lo que nosotros hemos pedido. Bien. Tendréis a vuestra disposición el enunciado del ejercicio en formato PDF para que lo podáis abrir y también consultar ahí las medidas. Ahora vamos a hacer el desfase. Buscamos entonces el comando desfase nuevamente, que lo tenemos aquí en el grupo modificar. Pinchamos sobre esta curva, la desfasamos una distancia cualquiera y a continuación restringimos dimensionalmente esa distancia de desfase, que tiene que ser de 0.375 pulgadas. Hasta aquí estaría todo completamente definido. El siguiente paso será cerrar el perfil por un extremo. Buscamos el comando línea, trazo un segmento entre estos dos puntos y hacemos lo mismo por este otro lado. Trazo otro segmento entre estos dos puntos. Ahora mismo debería estar restringido completamente el boceto. Y efectivamente así es. Fijaros en la barra estado, nos dice que está restringido completamente. Terminamos entonces el boceto. A continuación lo vamos a someter a una operación de extrusión. Buscamos entonces en modelado 3D el comando extrusión, detectamos la región y extrusionamos una distancia de 2.25 pulgadas. Lo vamos a hacer por igual a ambos lados, es decir, en total tendremos una distancia de extrusionado de 2.25, pero a ambos lados. De manera que el boceto va a quedar al centro. Finalmente aceptamos y ahí tenemos un primer sólido. Fijaros en el navegador, en el directorio cuerpos sólidos, cómo efectivamente ya se nos registra ahí un primer sólido. Ahora tenemos que crear un nuevo perfil. Vamos a situarnos sobre esta cara plana. Iniciamos ahí un nuevo boceto, nos colocamos en la normal y a continuación trazamos lo siguiente. Ejecuto el comando línea, trazo un segmento oblicuo. A continuación vamos a encadenar arco de circunferencia. Colocamos el puntero sobre el extremo, mantenemos presionado el botón izquierdo del ratón, trazamos así un primer arco, luego seguimos con tramo recto, aunque bueno, en realidad va a ser un segmento oblicuo nuevamente. Me coloco en este extremo con el puntero, mantengo presionado el botón izquierdo del ratón y sacamos arco de circunferencia. Bueno, aquí he acabado antes, voy a hacer clic con botón derecho para aceptar y luego simplemente conecto este extremo del arco con el extremo de este otro segmento. Buscamos en restringir una relación de coincidencia. Evidentemente nos faltan algunas relaciones geométricas. Aquí necesitamos tener también relación de tangencia. Selecciono estas dos entidades. Nos vamos un momento al grupo restringir. Buscamos aquí tangente. Nos aseguramos de que aquí también tengamos relación de tangencia. Por este otro lado veo que no tenemos relación de tangencia. Selecciono las dos entidades y aplico también tangencia. Queremos ver la distribución de cada variable numérica, ¿vale? Entonces, para esto vamos a hacer un pedazo de código bastante grande, pero nos va a salir algo muy chulo. Ya, esta parte. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a generar las
nuestras figuras, es decir, nuestras gráficas y los ejes. Y le vamos a decir que vamos a hacer subplots con 3 filas y 3 columnas, que los axes son flats, es decir, van a ser los mismos. Y vamos a incluir todas las columnas que son numéricas, es decir, vamos a seleccionar las que tengan el tipo float e int, y vamos a quitar todas aquellas columnas que tienen el precio, que va a ser nuestra variable de salida, que es la que acabamos de ver aquí arriba, entonces no vale la pena volver a hacer una gráfica de esto. Ahora, para cada una de las columnas que son numeric, vamos a hacer un histograma asignándole, bueno, todos estos parámetros. Vamos a ponerle el título, vamos a darle los parámetros de qué tamaño queremos la etiqueta, y no vamos a ponerle ningún etiqueta tanto en las X como en las Y, solamente el título de la columna que estamos analizando. Y ya está. Lo demás son ajustes de la gráfica, es decir, que sea un tight, que se ajuste la pantalla, que las subplots se ajusten y que el subtítulo sea una distribución de variables, o sea, el título general de toda la gráfica sea distribución de variables numéricas. Entonces vemos aquí cómo está distribuida los metros totales. La antigüedad, tenemos viviendas bastante, pues, normales, yo creo que están alrededor del 25, el precio del terreno, los metros en habitantes, los universitarios, ven los dormitorios, qué forma tiene. Esto es como para la clase pasada, ¿no? El Gaussian Mixture Model, que vemos superposición de distribuciones. La chimenea, claro, porque son variables de signo, los baños y las habitaciones. Entonces, justo lo que acabo de mencionar, la variable chimenea, aunque es un tipo de dato numérico, apenas toma pocos valores y la gran mayoría de ellos pertenecen a 2 valores, o sea, o no tienen o tienen. Es decir, tienen una chimenea, pocos van a tener 2 chimeneas. Entonces, yo creo que lo mejor sería tratarlo como una variable cualitativa. Y si lo tratamos como una variable cualitativa, vamos a contar cuántos valores hay de cada.